Hola compañeros y compañeras, mi nombre es Rodrigo Beas y estoy acompañado de Amandín para hablarles sobre la educación popular de Paulo Freire. Recorreremos algunos elementos históricos, ideas centrales de los planteamientos de Paulo Freire, así como los aportes a la psicología comunitaria. Durante los años 60 surge la educación popular desde las tradiciones de las pedagogías críticas latinoamericanas. Se trata de un paradigma emancipatorio que responde a la búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria y que evidencia la necesidad de crear un proceso de concientización de los sectores populares sobre su realidad. Así pone al centro los sujetos como protagonistas de su emancipación y promueve la concientización para lograr cambios sociales. También pone el énfasis en la necesidad de la liberación y la justicia social a través de la educación, fortaleciendo relaciones preexistentes entre pedagogías y política. Sin embargo, definir la educación política es bastante complicado, dado que no existe una sola forma de concebirla y que varía según los distintos contextos donde se instala. Así, se habla generalmente de procesos y prácticas de educación popular. De hecho, varios autores prefieren hablar de educación popular como un corriente de pensamiento y acción que se puede solo entender y conceptualizar a partir de su propia praxis. Los procesos de educación popular favorecen una lectura crítica de la sociedad a través de metodologías participativas, activas y dialógicas para lograr una acción liberadora y crear una resistencia a los modelos dominantes, no solo educativo, sino también políticos y sociales desde su fuerte compromiso ético. El surgimiento de la educación popular está muy vinculado al personaje de Paulo Freire, gran pedagogo brasileño que impulsó la crítica de la educación bancaria y la promoción de la educación liberadora en Latinoamérica. Paulo Freire nació el 19 de septiembre de 1921 en Recife, en Brasil. Fue uno de los más influyentes teóricos de la educación del siglo XX. En 1947 fue director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social de la Industria. Estudió letras y se doctoró en 1959 en Filosofía e Historia de la Educación con la tesis Educación y Actualidad Brasileña. Para 1963 puso en práctica su primera experiencia educativa de grupo, dentro de la campaña nacional de alfabetización, consiguiendo la alfabetización de 300 trabajadores rurales en un mes y medio. Con el golpe militar de 1964, Paulo Freire fue acusado de agitación y llevado a prisión, donde pasó 70 días para luego exiliarse en Chile. Fue en este periodo, en Chile, en donde escribe uno de los libros que sienta las bases para la educación popular. Nos referimos a Pedagogía del Oprimido. Según las ideas desarrolladas en este libro, Freire destaca que el pueblo vive en la opresión por fuerzas sociales superiores, los grupos opresores que no permiten su liberación. En este sentido, la pedagogía tradicional apropiada para las clases superiores, que llama Freire educación bancaria para privilegiados, debe cambiarse por una pedagogía para los oprimidos, con una visión crítica del mundo en donde viven. Es en Pedagogía del Oprimido donde Paulo Freire realiza una crítica a la educación tradicional de los opresores, que llama educación bancaria. Analiza las relaciones entre educador y educado, observando que ésta se caracteriza por ser una relación de naturaleza fundamentalmente narrativa. Esto implica que hay un sujeto narrador y objetos que son pacientes u oyentes. Agrega que el educador aparece como un agente indiscutible y sujeto real, cuya tarea debe ser llenar a los educados con los contenidos de su narración. Es en la relación educador-educado donde la narración transforma a los educados en recipientes que deben ser llenados de información por parte del educador. En vez de comunicarse, el educador hace comunicados y depósitos que los educandos en su único margen de acción reciben pacientemente, memorizan y repiten. Ante esto propone que la educación debe comenzar por la superación de esta contradicción, romper con esta lógica, de tal manera que ambos se hagan simultáneamente educadores y educandos. Es a partir de esta crítica a la educación bancaria que Paulo Freire propone un nuevo modelo de educación. Se trata de la educación liberadora. La educación liberadora de Paulo Freire es la premisa de la educación popular y constituye una visión que revoluciona el concepto de educación. En lugar de estar basada en la enseñanza, se va a referir a una educación basada en el aprendizaje. Y en lugar de tener una relación autoritaria, promueve una relación democrática y dialógica entre educador y educando. Refuerza que los procesos de aprendizaje deben basarse en las realidades de cada individuo para llegar después a la transformación de esta misma. La educación liberadora busca llevar a cabo la praxis a través de la concientización, ya que es la base fundamental de una práctica educativa problematizadora y transformadora. En resumen, sigue las siguientes variables o pasos: la participación activa de la pareja educador-educando,
el diálogo como forma estratégica para alcanzar el aprendizaje, la concientización para entender e interpretar la realidad, y ahí mencionar la importancia de la alfabetización como primer paso de la concientización, y finalmente la liberación, la emancipación y la transformación de la realidad. La educación popular propone una metodología basada en estrategias y técnicas educativas de carácter dialógico y caracterizadas por su componente participativo, activo, reflexivo y problematizador. Esta metodología permite el desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo en donde el conocimiento es construido procesualmente y en forma colectiva. La educación popular entiende la práctica educativa como un actor liberador, cuyo marco epistemológico comprende que el conocimiento es una construcción social permanente del sujeto educando, caracterizado por ser dialéctico y no positivista, es decir, rompiendo con la noción del educando como objeto. La educación popular proviene de una tradición político-pedagógica de corte crítico configurada histórica y contextualmente en América Latina. De allí que tenga una identidad propia marcada por una realidad histórica y sociopolítica específica. Los procesos de educación popular, sin embargo, se vienen desarrollando hace muchos años y tienen antecedentes desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando las organizaciones sociales fueron creando espacios de reflexión y formación vinculados a la dinámica de los propios movimientos. Respecto a algunos antecedentes históricos, es importante destacar la influencia de la Revolución Cubana, que significó una ruptura epistemológico-política que no solamente tuvo impacto para Cuba, sino que generó a nivel latinoamericano la apertura de posibilidades y la comprensión de que sí es posible tener una realidad distinta, otro tipo de sociedad. Y el movimiento de educación de base, que se gesta en Brasil, basado en prácticas que plantean una forma innovadora de establecer las relaciones entre la educación y el ser humano, así como la sociedad y la cultura. La praxis de la educación popular es reconocida por tener una clara intencionalidad política desde el trabajo que se realiza con los sectores más excluidos. Es una praxis política comprometida con los procesos educativos emancipatorios, donde se busca fortalecer la conciencia crítica de los sectores populares, quienes a partir de su práctica social van construyendo y consolidando su propia conciencia política que hace posible la elaboración de un proyecto generador de cambios sociales de su propia realidad. La psicología comunitaria, tal como la conocemos actualmente, recoge diversos elementos de la educación popular, desde la metodología empleada para el trabajo con la comunidad, donde es importante entender que se debe asumir una relación horizontal, dialógica y de reconocimiento de aquellos conocimientos que tiene la comunidad sobre su propia realidad, puesto que es a partir de estos que se inicia un proceso educativo en el que las personas profundizan y avanzan en la comprensión de sus condiciones de vida, de manera que esa comprensión les moviliza a la generación de prácticas transformadoras, así como también elementos epistemológicos, como la comprensión de una relación dialógica, de sujetos cognoscentes capaces de conocer y comprender su propia realidad, en que el diálogo genera la toma de conciencia crítica, no solo para comprender las variables de su entorno y que inciden en su realidad, sino también para generar prácticas colectivas que fortalezcan la capacidad reflexiva y organizativa en pos de una transformación de su realidad. La educación popular en América Latina está siempre en construcción, transformándose según los desafíos sociales que cada momento histórico exige en cada época. Después de un periodo crítico durante los años 90, las iniciativas de educación popular se pusieron durante los años 2000 a la búsqueda de nuevos paradigmas orientadores de sus prácticas, métodos y reflexiones conceptuales, llegando a la necesidad de la refundamentación de esta. Actualmente, la discusión debe enfocarse hacia cuáles son los nuevos paradigmas de la educación popular y cómo desarrollar una metodología y una teoría que incorpora el legado de Paulo Freire, haciéndolo avanzar de la mano con los nuevos contextos sociales. Así, se abre un abanico de enfoques relacionando la educación popular con temáticas nuevas como la ciudadanía, la descolonización, el género o el medio ambiente. Y el desafío reside en desarrollar una educación completa que pueda contribuir con la construcción de nuevas estructuras sociales y nuevas relaciones entre las personas basadas en la justicia, la equidad, la solidaridad, la multiculturalidad y el respeto al medio ambiente. Para cerrar y abrir el debate, les invitamos a reflexionar sobre la siguiente frase de Paulo Freire y pensar qué tipo de educación necesitamos para qué tipo de cambio social.